Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el siguiente tema es importante porque como pueden leer, vamos a hablar de lo que es el síndrome de intestino irritable. Y hasta hace unos años, ¿quién no de nosotros pensaba que la patología de este problema estaba ubicada únicamente en el intestino grueso? Quien hoy piense a la fecha que el síndrome de intestino irritable es una patología del colon, yo creo que tiene un tercio del conocimiento actual de todo lo que produce el síndrome de intestino irritable y todo lo que está involucrado. Y como dijeron, voy a hablarles del síndrome de intestino irritable, al final me voy a abocar sobre una molécula que me pidieron en especial, pero sin antes agradecer obviamente al comité del Congreso el poder estar aquí con ustedes, al doctor Arredondo, su presidente, y también al laboratorio Carnot que hizo posible traerme a esta ciudad. Hoy algo importante es que antes decíamos que el síndrome de intestino irritable era una enfermedad que no había una causa orgánica, sistémica, algo de laboratorio, algo que nos diera el resultado. Y decíamos que era una enfermedad funcional. Y ese término de enfermedad funcional ha ido cambiando sobre todo en la última década. Y hoy decimos que dentro de los trastornos ya como tal del eje cerebro-intestino tenemos al síndrome de intestino irritable. Y que principalmente esta patología digestiva tiene una alteración en dos cosas importantes, que es lo que aqueja a sus pacientes, en la motilidad y en la sensibilidad. Y antes, como les dije, no sabíamos que hubiera cambios, alteraciones que pudieran al día de hoy pues explicarla. Y hoy sí podemos tener ya existencia de fenómenos microinflamatorios en los pacientes con síndrome de intestino irritable, que en donde hemos observado que hay aumento en los linfocitos, aumento en los mastocitos, y que esto podría crear como tal un proceso inflamatorio de bajo grado causante también de los síntomas, independientemente, como veremos más adelante, de otros factores, como puede ser la microbiota intestinal. ¿Creen que sea importante el síndrome de intestino irritable hoy en su consulta? ¿Saben quién es quien atiende la mayor parte de los pacientes con síndrome de intestino irritable? Ustedes. Casi el 80% de los pacientes con síndrome de intestino irritable son atendidos por el médico general. Y como pueden observar, como es frecuente, tiene elevados costos, afecta principalmente para muchos la calidad de vida, por lo que no es un trastorno banal, sino que realmente es un problema importante para un grupo importante de sus pacientes. Y hoy podrán observar, como en esta, cuando a los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable les preguntan ¿qué tan afectada está su calidad de vida? Para muchos pacientes, como pueden observar en todas estas cuestiones que se les cuestionaron o se les preguntaron, como si tienen que evitar alimentos, el estrés emocional, respuesta social, la imagen de su propio cuerpo, hasta afectación sexual, la mayoría de los pacientes califica como la mitad de ellos que tienen una afectación moderada a severa de estos síntomas afectando su calidad de vida. ¿Cuánto cuesta padecer síndrome de intestino irritable? ¿Cuántas veces creen que el paciente acude a consulta al año? Pueden estar viendo ahí que más o menos 3.6 promedio algunos pacientes. ¿Saben que muchos pacientes con síndrome de intestino irritable son sometidos a procedimientos quirúrgicos sin ser el apéndice, el ovario, la matriz, la causa de los problemas? Y que después de operar al paciente del apéndice o que lo operaron del quiste de ovario porque pensaron que esa era la causa, el paciente sigue con los mismos síntomas y las mismas molestias que tenía antes de la cirugía. Entonces el síndrome de intestino irritable puede llevar muchas veces a diagnósticos erróneos y también someter a pacientes a procedimientos quirúrgicos que no eran necesarios. ¿Cuántos estudios, también como veremos más adelante, se le hace a un paciente que tiene síndrome de intestino irritable? Y el problema, como vemos, es que muchos de sus pacientes de inicio no mejoran porque no entienden su enfermedad. Y van con ustedes y les piden 3 cosas. No mejora, va con otro, le pide otros 3. No está bien, va con otro, le pide otros estudios. Entonces, al final, vean cuántos pacientes el paciente puede tener, hasta 18 estudios en promedio para poder llegar al diagnóstico. Tratamiento. ¿Cuántos medicamentos creen que tendrá que tomar? ¿Cuántos tomará y dejará de tomar para cambiar por otros cuando todavía aún no tiene el resultado o el efecto? Y vean, 37% de los pacientes con síndrome de intestino irritable en algún momento de su tratamiento requieren a un tratamiento complementario, suplementario o alternativo, desde cosas éticas hasta cosas que son fuera de la realidad para mejorar sus síntomas.
Y algo también importante es que afecta también la situación laboral. ¿Cuántos no pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea severa no acuden a trabajar? O sea, ya un alto índice de ausentismo. Pero también cuántos no pacientes con síndrome de intestino irritable que tienen dolor o tienen distensión importante van a trabajar, pero rinden menos de lo que debieran de rendir o sentirse bien en su trabajo a consecuencia de los síntomas que están padeciendo. Entonces, como pueden observar, es una enfermedad que en donde no hay un marcador biológico, las manifestaciones pueden ser variadas y heterogéneas, no hay un tratamiento específico, como veremos más adelante, para poder curar a todos los pacientes de todas las variedades, y tiene una alta respuesta placebo. ¿Y saben qué significa efecto placebo, va? ¿Por qué les hace el QG5 a los pacientes? Por el efecto placebo, porque la comadre le dijo que a ella le funcionó y la otra se lo toma con toda la confianza de que va a funcionar y, oh sorpresa, le funciona. ¿Saben cuál es el efecto de los placebos en síndrome de intestino irritable? O sea, si yo le doy una pastilla de harina a un paciente y le digo que es el mejor medicamento que acaba de llegar de Europa para manejo de colitis, la maravilla del mundo, y se lo toma de 100 pacientes, ¿cuántos es posible que mejoren con esa tableta de harina? El 60%, o sea, 6 de 10. Entonces, para poder realmente tener una molécula que tenga beneficios, tiene que tener un beneficio mayor a lo que el placebo ofrece. Por eso es que no hay muchas moléculas nuevas, o en los últimos años no hay nuevos tratamientos que mejoren hoy el resultado que ya tenemos. Y algo importante tanto para ustedes como para el paciente. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que dice al final crónica, recurrente y no se cura. O sea, eso le tiene que quedar súper claro al paciente, nunca se va a curar. Y lo que nosotros haremos es mantener esos síntomas controlados para que el paciente pueda desarrollar su vida. Pero el paciente tendrá que ver cuáles son los efectos que le detonan el que se presenten sus síntomas y cómo poderlos también controlar para que no toda la vida tenga que estar dependiendo de tomar medicamentos. Pero al paciente le tiene que quedar claro que es una enfermedad que no se cura. ¿Qué tan importante es? Como ven, es una enfermedad que tiene prevalencia mundial, que obviamente en México es bastante importante, que como pueden ver, de un 4 a un 35% se padece en la República Mexicana, que mayormente afecta a gente entre los 30 y los 50 años, y que desafortunadamente para la mayoría de las personas que están aquí, que son mujeres, afecta más a las mujeres 4:1 con relación a los hombres. Como pueden ver esta relación de hombres y mujeres, pueden ver que la raya verde son las mujeres, la raya roja son los hombres, pero vean que predomina más o menos entre los 20 y los 60 años. ¿Por qué creen que ahí es el pico de incidencia de los pacientes con enfermedad, en este caso síndrome de intestino irritable? En esa edad, ¿a qué están más expuestos? Pues a trabajar, vida sentimental, laboral, todo lo que también emocionalmente, y los alimentos y los tiempos para comer afectan mucho más. Entonces esa es la etapa en donde más hay. Y como les dije, no hay una causa como tal que sea el origen o le podamos atribuir, sino hay muchos factores involucrados. Y entre esos muchos factores están los genéticos. Y sí, desafortunadamente, si mi bisabuela tuvo síndrome de intestino irritable, mi mamá, lo más probable es que yo también lo voy a padecer en algún momento de la vida. Como vimos, hay alteraciones de la secreción, alteraciones de la motilidad, y sí, los factores psicosociales están muy de la mano de esta enfermedad. Alteraciones inmunitarias, alteración de la microbiota, como veremos más adelante. Y en este triángulo de la enfermedad de síndrome de intestino irritable, como dije, es una disfunción del eje intestino-cerebro. El sistema nervioso está conectado al sistema nervioso entérico. Ya muchos de ustedes saben que no solamente el sistema nervioso central es el único que tenemos, sino tenemos otro sistema nervioso que es el sistema nervioso entérico. Y que hay una comunicación estrecha entre ambos. El problema es que para muchos de ustedes o para muchos de sus pacientes esa comunicación es demasiado excesiva, causándoles síntomas o molestias. Y esto va a estar en relación a dar alteraciones de motilidad o alteraciones de hipersensibilidad.
Y esto debido, como dijimos, a cuestiones genéticos, infecciones, disbiosis, alteraciones de los alimentos, comorbilidad psiquiátrica, activación inmune, pues entre los factores que la desarrollan. Para decir que un paciente suyo tiene síndrome intestino irritable, es un rompecabezas que tiene que tener 3 piezas, 3. Si no tiene esas 3 piezas, su paciente no tiene síndrome intestino irritable. Y la principal pieza que debe de tener su paciente es que el paciente debe de tener dolor, como veremos más adelante. Alteraciones en el patrón defecatorio que pueden ser en la frecuencia y en la apariencia y casi siempre acompañada de distensión abdominal. Y como ven, estos son los síntomas que habitualmente tiene, que les acabo de decir, pero también hay síntomas extraintestinales que están en relación al síndrome intestino irritable, como veremos más adelante. Hoy, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hoy se hace el diagnóstico en base a los síntomas. Y así debería de ser, pero veremos más adelante que para la mayoría de ustedes no es suficiente los síntomas para quedar tranquilos en hacer el diagnóstico. Entonces hoy nos guiamos por los criterios de Roma, vamos en el número 4 de los criterios de Roma, y estos criterios de Roma dicen que un paciente para tener síndrome intestino irritable tendría que tener dolor abdominal recurrente por lo menos un día a la semana. Un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 de las siguientes características. Relacionado que ese dolor aumenta con la defecación o disminuye al evacuar, cambios en la frecuencia, ya sea hacia más o hacia menos en cómo habitualmente evacúa, y cambios, como veremos más adelante, en la apariencia de las evacuaciones. Entonces, un paciente que tiene dolor por lo menos una vez a la semana, por lo menos en los últimos 3 meses, que el dolor es intenso, que mejora la evacuación, que cambia su frecuencia y su apariencia, es un paciente que cumple los criterios para síndrome intestino irritable. Pero no hay un tipo nada más de síndrome intestino irritable. O sea, lo ponemos más complejo porque tenemos por lo menos en la mayoría 3 subtipos de síndrome intestino irritable, y ese va a estar dado en base a la escala de Bristol. Y para poder definir qué tipo de paciente es, pues obviamente dependerá de cómo haga en la mayoría de sus evacuaciones, por lo menos en el 75% de las evacuaciones, si son diarreicas, si son mixtas, alternantes entre estreñidas, como veremos más adelante, o diarreicas, o completamente la apariencia en estreñimiento, pues diremos que sea síndrome intestino irritable, ya sea subtipo estreñimiento, subtipo diarrea, o mixto y alternante. Hoy algo importante, y que lo pueden googlear, poner escala de Bristol en su computadora, es que cuando llega un paciente de verdad, y yo le pregunto, ¿cómo hace del baño?, ¿cuál cree que es la respuesta en la mayoría de los casos? Normal. Normal. Y cuando ya les enseño la escala de Bristol, pues su normal ya no fue tan normal. Entonces sí es importante que su paciente tenga una clara idea de cuáles son los patrones de cómo hacemos del baño, porque de eso va a depender también el tratamiento que ustedes van a escoger. Y recordar que bolitas o bolitas pegadas será tipo 1 y 2. La tipo 3 es como una especie de banana mucho más gruesa y cuarteada. La 4, que podía ser la más normal, es como fuera una banana o una salchicha no muy gruesa, lisa, blanda. Y el tipo 5, tal vez la banana en pedacitos, como si fuera puré o completamente líquida, que serían los pacientes que tenderían a diarrea. Entonces, cuando más del 75% de las veces son bolitas pegadas, o muy gruesa, decimos que el paciente tiene síndrome intestino irritable con predominio estreñimiento. Cuando en más del 75% de las evacuaciones son tipo como puré o completamente líquidas o demasiado fraccionadas y que se deshacen, tendrá el paciente subtipo diarrea, y cuando estas 50-50 están brincando entre diarrea y estreñido, pues hablamos que es con predominio mixto. Pero para complicarla más, el paciente nunca va a estar siempre en el mismo subtipo. O sea, hay pacientes que empiezan siendo síndrome intestino irritable estreñidos y con los años se vuelven a mixtos, y otros con mixtos se vuelven a diarrea, y algunos mixtos se vuelven a estreñimiento. O sea, es un ciclo que está cambiando dependiendo las características de lo que haga el paciente, de lo que coma y de la situación emocional. Entonces, para recordar siempre que el paciente tenga dolor con alteraciones en la defecación, tendremos síndrome intestino irritable, ya sea predominio hacia constipación o predominio a diarrea. Pero si el dolor disminuye o desaparece,
su paciente puede persistir estreñido o con diarrea, pues entonces tendremos estreñimiento funcional cuando el paciente sigue teniendo alteraciones en la defecación hacia estreñimiento, pero sin dolor, o diarrea funcional cuando el paciente sigue teniendo evacuaciones flojas, sueltas con urgencia, pero no manifiesta dolor, será nada más diarrea funcional. Y algo importante es que en este conglomerado, tanto de síndrome intestino irritable como diarrea o estreñimiento funcional, los pacientes también presentan distensión abdominal, ya sea objetiva o subjetiva. Y hay dos tipos de inflamación. La objetiva puede ser la que ustedes, el paciente en la mañana se levanta, dice, doctor, amanezco normal, pero como va avanzando el día, la objetiva me va incrementando el perímetro abdominal. Y para muchas mujeres, sobre todo pacientes jóvenes, dicen, parece que a las 6 de la tarde tengo un embarazo de 7 meses. Me duermo y amanezco otra vez normal. Entonces, esa paciente tendrá distensión abdominal objetiva. Pero hay un grupo de pacientes que tienen la misma sensación de estar inflados. Pero si se midieran el perímetro abdominal, medirían lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche, y más bien es la pura sensación que tiene que ver más con alteraciones de la interacción del eje cerebro-intestino, y que estos pacientes obviamente habrá que manejarlos igual de otra manera. ¿De dónde creen que sale el 80% por lo menos del gas que nos distiende? El 80% del gas que nos distiende o que nos causa gases viene de la fermentación de lo que comemos. O sea, su microbiota intestinal es la encargada de fermentar la mayoría de las cosas. Entonces, si tenemos microbiota también de más o tenemos una disbiosis, también podríamos tener pacientes que tuvieran más distensión abdominal. Entonces, el equilibrio entre estar bien, pues es de dónde lo formamos o de cómo aumentamos ese gas dentro de nosotros y cómo nosotros podemos evacuarlo, soltarlo, ya sea con eructos a través de las flatulencias o meteorismo, y lo que se lleva a cabo a través de la absorción. Y ese equilibrio pues mantendrá a sus pacientes lo mejor posible. Entonces, como les acabo de decir, la distensión tiene múltiples factores: disbiosis, dismotilidad, estreñimiento, hipersensibilidad y también una teoría de respiración abdominofrénica inadecuada que hace que la pared abdominal esté más flácida. Hay gente que los músculos abdominales los tiene flácidos y por cómo se para así, y siempre van a respirar con el abdomen. Y si estos pacientes mejoraran su respiración a más respiración torácica, muchos pacientes que aparentan tener distensión se verían normal sin tener distensión abdominal, pero para eso pues habrá que revisarlos, estudiarlos, hacerles algunos estudios. Hay que mejorar la evacuación. ¿Qué pasa con la basura cuando la dejan muchos días? Pues lo mismo cuando un paciente lleva 3 o 5 días sin evacuar, ¿no creen que está fermentando mucho más lo que está en el intestino como para tener más gases o tener más distensión? Entonces también habrá que manejar cosas en conjunto para mejorar al paciente. Y algo importante aquí que vean la sensibilidad que pueden tener los pacientes con síndrome intestino irritable en estas gráficas, comparados contra pacientes normales en cuanto a darles una solución que tenía carbohidratos, glucosa, fructosa, fructanos y inulina. Y entonces se les dice a los pacientes, se les da esa bebida a tomar, y los pacientes que tienen síndrome intestino irritable te preguntan la intensidad de los síntomas que tienen o de las molestias a las horas de habérselo tomado, y vean que estos pacientes con síndrome intestino irritable, los síntomas que les ocasionan son importantes. Comparado contra la misma cantidad en sujetos sanos, no les ocasionan síntomas. Pero ¿dónde viene lo importante? Lo importante viene en que se les hace una prueba de hidrógeno expirado en respiración por partículas, o sea, para ver lo que están fermentando. ¿Y cómo ven las dos gráficas? Los pacientes sanos contra los pacientes con síndrome intestino irritable. Igual, o sea, los pacientes tienen la misma cantidad de fermentación, tanto los que tienen síndrome intestino irritable como los pacientes normales, y la diferencia está entonces en que aunque fermentemos iguales, los pacientes con síndrome intestino irritable por alguna cuestión también tienen alteraciones en la sensibilidad, y el que sean más sensibles o hipersensibles les hacen que perciban esa distensión que para muchos es normal, para ellos sí les ocasione molestias. Igual otra misma prueba, sujetos sanos contra pacientes con síndrome intestino irritable, pero aquí a través de una sonda se les introduce gas y se les valora la cantidad de molestias que tienen y la cantidad de gas que sacan.
Y los pacientes con síndrome de intestino irritable, que es la flecha verde, ellos tienen una peor salida de gas o evacuaciones de gases o poder desinflarse mucho mejor que los pacientes que tienen, que son los sujetos sanos. ¿Cuáles son las preguntas habituales con las que llega un paciente y ustedes les interrogan que tiene síndrome de intestino irritable, ya sea en relación a la distensión o a las evacuaciones? ¿De qué se quejan? ¿Cuántos les dicen, doctor, amanezco en la mañana sin abdomen planito y a las 2 de la tarde ya estoy con distensión? ¿Cuántos dicen que para la tarde están mucho más inflamados? Vean el 73%. Para síndrome de intestino irritable, la mayor parte de los pacientes que tienen dolor o distensión, una vez que están dormidos van a mejorar. O sea, el paciente que tiene síndrome de intestino irritable, la colitis no lo despierta en la noche. Y en la noche, para que me entiendan, se desinfla para amanecer en la mañana normal, que deben ser características que tienen que tener presentes, sobre todo si van a descartar otras enfermedades donde el dolor está presente las 24 horas y no deja dormir al paciente, o donde la distensión no mejora a pesar de que el paciente se duerme. Obviamente la mayoría, como les dicen, doctor, amanezco bien, pero apenas tomo un vaso de agua o empiezo el primer bocado del desayuno y ya me estoy inflando. Y muchos de ellos no cambian esas características una vez que van al baño, la frecuencia de lo que son o qué tan rápida se sienten inflamados después de comer, pues son cosas que a ellos les preocupa. Como les dije hace rato, hoy el diagnóstico es por los criterios de Roma, de acuerdo a los síntomas. Pero ¿cuántos de ustedes, como dice ahí arriba en el 53%, con eso se quedan tranquilos? Yo creo que hoy hay muchas circunstancias o muchas enfermedades en donde a veces conviene hacerle algún estudio al paciente de acuerdo a sus síntomas como para poder llegar a un diagnóstico de exclusión. Entonces, como vean, una encuesta reveló que el 53% de los médicos generales se sentían confortables con una estrategia que fuera diagnóstico positivo a síndrome de intestino irritable basados en síntomas a primera vista. O sea, la mitad sí, pero la otra mitad no. El 75% de los clínicos opinaba que para llegar al diagnóstico solo se podía llegarse con la exclusión. Exclusión es hacerle exámenes, pruebas, algún estudio para poder corroborar que el paciente no tiene algo más. Y una última revisión sistémica reciente dijo que los médicos de primer contacto consideran que el diagnóstico debería de ser por exclusión, a pesar de que hoy les estoy diciendo que debería de ser basado en los síntomas. Y yo creo que eso va a cambiar. Posiblemente no, porque obviamente ustedes también van en juego su seguridad, el poder estar en control, sobre todo de lo que vamos a ver más adelante, de estar seguros que el paciente no tenga ahí algo escondido que pudiera estar ocasionando esos síntomas, pero para eso tendremos que ser más juiciosos tanto en el interrogatorio como en la exploración física. ¿Qué es lo que la mayoría de ustedes piden cuando llega un paciente con síndrome de intestino irritable y que quieren hacerle un estudio convencional? Como pueden ver, generalmente la mayoría de las cosas que ustedes piden es pruebas de sangre, piden ultrasonido abdominal, les llegan a pedir un estudio varitado de rayos X, o algunos de ustedes llegan a pedirle alguna colonoscopía como para poder estar seguros en el diagnóstico. ¿Qué es lo importante de lo que yo les decía? Poder hacer un diagnóstico diferencial de otras enfermedades que pudieran estar aparentando ser síndrome de intestino irritable, como cuál es enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, ¿no? ¿En qué edad dije que es el síndrome de intestino irritable, su prevalencia, entre qué edades? ¿Quién no, que es desde que está ahorita ya en la primaria o la secundaria, tiene síndrome de intestino irritable? Muchos. ¿Qué les parecería que hoy llegara a su consulta alguien de 50 años que dice que lleva un mes con distensión abdominal, dolor abdominal, cambios en el patrón de las evacuaciones a los 50? ¿Será síndrome de intestino irritable? Lo más probable es que no, porque obviamente es de pacientes jóvenes y, como dije, es una enfermedad crónica, recurrente, intermitente, y es poco probable que alguien aparezca con colitis a los 60 o a los 70 años cuando nunca en su vida lo tuvo. Infecciones gastrointestinales, alteraciones hormonales, sobre todo problemas de tiroides pueden estar relacionadas. Habrá que descartar en aquellos pacientes que tienen dolor y diarrea, que estén teniendo enfermedad celíaca, así como estas otras. Para colmo, ¿cuántos de sus pacientes que dicen, tiene síndrome de intestino irritable, no tienen otra enfermedad también asociada?
Pues desafortunadamente hay traslape de síntomas y muchos de sus pacientes no solamente tendrán síndrome intestino irritable, como ven, muchos de sus pacientes de otros trastornos tendrán dispepsia funcional, la sensación de plenitud postprandial, de que se llenan temprano, de que están eructando. Muchos pacientes tendrán pirosis funcional, aquel paciente que aparenta tener enfermedad por reflujo, pero que si lo estudiamos no hay los datos para pensar que tenga enfermedad por reflujo, pero el paciente siente hipersensibilidad esofágica. Pacientes con dolor torácico o pacientes con trastornos anorrectales. Pero el problema es que muchos de los pacientes también tienen síntomas fuera del aparato digestivo relacionados a síndrome intestino irritable, sobre todo ¿cuáles? Muy común en las mujeres, fibromialgia. Entonces esas pacientes independientes tendrán que recibir tratamiento, síndrome de fatiga crónica, dolor pélvico, trastornos de la articulación temporomandibular o cistitis intersticial. Y como les dije, tendrán que estar bien pendientes, sobre todo al interrogatorio, a la exploración física, de poder descartar que este paciente tenga signos de alarma que los llegue a pensar en otras enfermedades y por tanto mandarle a pedir los estudios necesarios. ¿Cuáles? Obviamente la presencia de rectorragia o hematoquexia, como les dije, dolor abdominal que está también durante la noche y que es progresivo, pérdida de peso, anemia, marcadores de inflamación elevados, fiebre sin causa, como os dije, aparición después de los 50, en aquellos que tengan antecedentes familiares, ya sea de cáncer de colon, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria, y si nosotros obviamente a la exploración física encontramos alguna alteración, habrá que tenerlo pendiente. Ahora la pregunta de los 65,000. Se va a ganar aquí un premio, una beca, quien me diga cuál es el mejor tratamiento para síndrome intestino irritable. Les dije que no hay. No hay. Ajá, ¿por qué no hay? O sea, vean, no existe un solo medicamento que pueda manejar la enfermedad en todos sus síntomas en global. ¿Por qué? Pues una variabilidad clínica importante, fisiología que estamos empezando apenas a conocer, diversos receptores o cuestiones implicadas, la complejidad del sistema cerebro-intestino y, como dije, una alta respuesta placebo. Porque es una enfermedad crónica, recurrente, obviamente el tratamiento deben de pensarlo tanto ustedes como el paciente, que es un tratamiento a largo plazo, no hay tratamiento rápido. Y lo importante es evaluar cada uno de sus pacientes que empiecen a tomar el medicamento que ustedes escojan y poderlo evaluar a 4 semanas. Es ilógico que el paciente que tiene síndrome intestino irritable, ustedes les digan, se va a tomar tal, y en 3 días el paciente diga que ya está bien. ¿Cuántos días tendrá que tardar para que el paciente empiece a notar, junto con las medidas o las recomendaciones que le demos, que esté mejor? Pues yo creo que, siendo francos, ustedes tendrían que decirle que el paciente no puede pensar que en menos de 15 días se va a sentir mejor, y aunque sienta que aparentemente no ha mejorado, por lo menos se dé la oportunidad de probar el tratamiento, como dimos ahí, 4 semanas. Si en 4 semanas ustedes no notan una mejoría, entonces habrá que cambiar el tipo de tratamiento que le damos. Pero si el tratamiento funcionó y el paciente se siente mejor, tampoco significa que a las 4 semanas tendría que dejarlo de tomar. Porque entonces si lo deja de tomar y estaba bien, en poco tiempo el paciente va a volver a regresar otra vez con síntomas. Y si queremos que dure mucho más tiempo asintomático, por lo menos debería tomar el tratamiento de 8 a 12 semanas. ¿Qué variables influyen en la decisión de ustedes? La frecuencia de la intensidad de los síntomas, las preocupaciones que produce al paciente, su afectación en la calidad de vida, pero su principal tratamiento, el principal, tiene que ir enfocado a la razón por la cual el paciente llegó a sentarse con ustedes enfrente. En la mayoría de los casos va a ser el dolor abdominal, para otros será la diarrea, para otros será el estreñimiento y para otros será la distensión. Pero para decir síndrome intestino irritable, recuerden que tienen que estar todas las piezas. Pero el paciente siempre va a llegar por una sola razón, y en esa razón o síntoma predominante ustedes se tendrán que abocar. Y acuérdense que hay ciertos pacientes que tienen trastornos psicológicos importantes. ¿Creen que se van a mejorar con lo que les den? Llegan los pacientes y a veces desde cómo se sientan, desde cómo hablan, desde cómo se comportan en la consulta, uno ve que ese paciente tiene una carga emocional importante, llámenle ansiedad, depresión, lo que quieran. Y que esa es la causa de sus síntomas digestivos. Yo le voy a dar el mejor tratamiento que existe. ¿Creen que va a mejorar? ¿O creen que la mejora va a ser por largo plazo? No, va a mejorar un tiempo y va a regresar el paciente, y es lo que yo les digo. Imagínense que vienen conmigo y tienen la muela picada.
Y yo lo único que le estoy haciendo es quitarles el dolor de la muela. Y van a estar y se van a sentir bien, pero van a traer la muela picada. Y si necesitan mejorar, necesitamos que entonces la muela reciba el tratamiento y se cure la muela. Si siguen con los problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionales de manera importante, ese paciente va a estar recae y va a seguir tomando medicina y medicina. Y hoy nos va a ver a nosotros y mañana va a ver al vecino de enfrente y luego va a ir al del otro hospital, porque el paciente no va a mejorar, el paciente lo tiene que entender. Y cuando nosotros detectemos eso, pues obviamente también habrá que tener un médico de referencia para poder manejar a los pacientes. ¿Creen que todos los psicólogos o todos los psiquiatras al día de hoy también tienen experiencia en manejar con nosotros en conjunto esto? No. Así como hay hoy subespecialidades, yo creo que hoy la mejor área en psicología será las psicólogas que tengan más experiencia en cuestiones cognitivo-conductuales, porque son las que se ha visto que por lo menos pueden mejorarnos la relación en cuanto a los síntomas digestivos, pero también hoy hay gente que se está especializando en esto. ¿Qué tratamiento? Les dije que tiene que ir enfocado al síntoma predominante del paciente. Si es dolor, pues los antiespasmódicos, la metapiperita. Si es la distensión, la dieta, como veremos más adelante, los probióticos que veremos, la rifaximina podría ayudar. Y si el paciente tiene diarrea o estreñimiento, pues habrá que darles fibra, polietilenglicol, ubiprostona. Si tiene diarrea, loperamida, los mismos antidepresivos tricíclicos nos podrían ayudar, pero es un esquema grande de medicamentos que están en nuestro arsenal. Hoy, este estudio se publicó hace 2 años, son las guías mexicanas en el manejo del paciente con síndrome de intestino irritable, y como pueden observar en estas guías que están publicadas en la Revista Mexicana de Gastroenterología, dice que el tratamiento de primera línea para el dolor de los pacientes con síndrome de intestino irritable son los antiespasmódicos. Y si no mejoran estos pacientes en cuanto a dolor, entonces la siguiente línea de manejo va a ser a través de neuromoduladores. Y tercera línea, pues la combinación de varios neuromoduladores o antiespasmódicos que nos ayuden, o como dice, terapias no farmacológicas, terapia cognitivo-conductual o demás que puedan ayudar. Y ya dependiendo si es diarrea mixta o estreñimiento, pues obviamente las recomendaciones sobre qué es lo que habrá que dar. Y aquí entre todas, a la mitad dice probióticos. Los probióticos nunca van a ser de primera línea como tratamiento único, sino siempre van a ir como coadyuvantes con algo más para poder obtener el beneficio. Solos no han demostrado tener una mejoría significativa en cuanto a todas las alteraciones y las variantes del síndrome de intestino irritable. ¿Qué le decimos al paciente? Obviamente, de todos los que estamos aquí, y hasta yo sé qué cosas me inflan, qué cosas me llenan a mí de gases. Si el paciente no es un jovencito, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que nos da problema. Entonces, pues a veces no queremos dejar lo que más nos gusta. Entonces el paciente tendrá que entender que tendrá que modificar algunas cuestiones de su alimentación para poder estar mejor. Y una guía puede ser el que nosotros les digamos que son los FODMAPs, que son, como ven aquí, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Pero el problema es que están en las frutas, están en los vegetales, están en el trigo. Las cuestiones para bajar de peso de los azúcares como el Splenda, el Canderel, todos esos también pueden darnos problema. Las leguminosas pueden ser también que nos den problema. Entonces al paciente lo van a dejar sin comer. Vean este estudio en que demuestra que los pacientes que tuvieron por unas semanas una dieta libre de FODMAPs, o sea, no comieron ningún FODMAP, sí mejoraron en todo. Menos dolor, menos inflamación, menos distensión, menos gases. ¿Pero es factible llevarlo? ¿Alguien ha visto la hoja de los FODMAPs? ¿No? Bueno, les invito igual, así como les dije de la escala de Bristol, pongan dieta libre de FODMAPs en Google, váyanse a imágenes, y en imágenes van a aparecer unas listas. Y yo lo que le digo a los pacientes, más que dejen de comer FODMAPs, es que esas listas les sirvan como de guía. Porque hay unas que dicen alimentos más probables y vienen en rojo. Entonces le digo al paciente que de esas listas en rojo trate de encontrar cuáles en él son los alimentos más probables que sí le están ocasionando síntomas, pero que no tiene que llevar como tal o suspender todo lo que está ahí incluido dentro de los FODMAPs, porque realmente es imposible de llevarlo. Los probióticos, ya les hablaron hace rato de probióticos. Y yo ya les dije algo. ¿Servirán o no servirán? ¿Todos los probióticos son buenos?
O sea, todos los probióticos tienen un beneficio, aunque sea general. Sí, todos los probióticos tienen un beneficio general. ¿Todos los perros son el mejor amigo del hombre? Sí. Si se van a ir de cacería, pueden agarrar a cualquier perro que encuentren en la calle para llevárselo de cacería porque es un perro. Si necesito un probiótico, hoy el problema es que están tan comercializados que les dice la vecina, tómense este que tiene 100,000 millones de diferentes tipos, vas a tener todo un zoológico de probióticos que te van a ayudar. ¿Y creen que es bueno o es malo? En general es como si yo hubiera agarrado y dicho, agárrense todos los perros que encuentren en la calle y llévenselos a su casa. ¿Por qué no? Porque hoy lo que se está buscando es encontrar los beneficios específicos de una cepa en especial. Solamente un probiótico, un subtipo, por ejemplo, Bifidobacteria longum, subtipo infantis y la cepa 35624. Ese en específico, cuando se lo dan a su paciente, van a tener menor distensión abdominal y dolor. Si tiene diarrea, pues aquí hablamos de muchos de los que están aquí, pero sobre todo el de Lactobacillus rhamnosus, GG. Entonces buscamos el específico que va a tener beneficio. No lo llenamos de todos los perros en su casa. ¿Por qué? ¿Todos los perros comen? Sí. Todas las bacterias que se están tomando comen, las 100,000 millones de diferentes comen. ¿Sí? Sí. ¿Quién les dije que causa la fermentación de lo que comen? La microbiota. Y si tienen sobrepoblación bacteriana, aunque sea de bacterias buenas, ¿qué creen que va a pasar? Pues van a tener más gases, van a tener distensión abdominal porque ahora tienen microbiota de más. Entonces también esto hay que saberlo manejar demasiado bien, pero sobre todo hoy quédense con la idea que yo espero que le hayan dicho en la mañana, que hay probióticos específicos, cepa específicos, con funciones específicas que sí van a causar beneficio cuando cualquiera de estos se agrega al tratamiento del subtipo de síndrome intestino irritable. Para la última parte de la molécula que vamos a hablar rápidamente, los antiespasmódicos, saben que es un grupo de medicamentos que compiten con la acetilcolina obviamente para causar o que tengamos menos dolor, y de estos hay varios subtipos de estos agentes antiespasmódicos. Tenemos los relajantes directos como la bembeverina, la trimebutina, tenemos los anticolinérgicos y antimuscarínicos derivados de la escopolamina, sobre todo la iosina y la butilyosina, agentes antimuscarínicos antagonistas del calcio de amonio cuaternario, sobre todo el bromuro de otilonio, y tenemos agentes bloqueadores de los canales de calcio, entre los principales el bromuro de pinaverio. ¿Sirven o no sirven los antiespasmódicos en el manejo del dolor del paciente? Ya dijimos hace rato que las guías de la Asociación Mexicana dicen que sí. Entonces, vean aquí todos los antiespasmódicos que fueron manejados contra placebo para valorar los síntomas. Todos presentaron mejoría significativa comparado contra el placebo, y la significancia un poco mayor en cuanto al mejor control del dolor fue con el pinaverio, que la necesidad de tratar para ver el beneficio fueron 2 pacientes. Igual este otro estudio, metaanálisis, 29 estudios, 2,300 pacientes, en donde se probaron todos estos antiespasmódicos, como pueden estar aquí, sobre todo para mejoría del dolor y mejoría global de los síntomas. Y como pueden ver, tanto mejoría del dolor, mejoría global y puntaje de síntomas, se vieron beneficiados los pacientes que tomaban antiespasmódicos, por cual hoy los antiespasmódicos son eficaces más que el placebo, con un grado de evidencia a 1. Entonces, parte del tratamiento sintomático pues es el uso de estos antiespasmódicos para mejorar el dolor, obviamente que está relacionado al síndrome intestino irritable por las alteraciones en la contractilidad. Cuando también se les pregunta a ustedes cuáles son los medicamentos que habitualmente le dan a los pacientes que ven en su consulta, vean que casi la mayoría de ustedes les da antiespasmódicos, un menor porcentaje les da suplementos de fibra y un porcentaje mucho más bajo maneja el uso de antidepresivos. Entonces, el bromuro de pinaverio, como dijimos, pertenece a un grupo de los bloqueadores de los canales de calcio, pero a diferencia de los otros antiespasmódicos, tiene la particularidad de que tiene una alta afinidad por la musculatura
lisa del tracto gastrointestinal, teniendo una baja absorción sistémica, lo cual le confiere un buen perfil de seguridad. Y cuando nosotros agregamos un antiflatulento como la simeticona me va a poder ayudar a que pueda hacer con esas propiedades antiespumosas y repelentes de agua, va a disminuir la tensión superficial, favoreciendo que las burbujas de gas puedan ser más coalescentes, se puedan desintegrar mejor, como para que el paciente pueda expulsar una cantidad de gas que está dentro de su intestino. Por último, les voy a presentar 3 estudios rápido de la efectividad de bromuro de pinaverio en cuanto al manejo del dolor y la distensión abdominal. Este es uno inicial, que es el efecto de los antiespasmódicos en combinación, solos o en combinación en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. O sea, mebeverina, trimebutina, pinaverio solos contra trimebutina, mebeverina o bromuro de pinaverio con simeticona. Y entonces en esos estudios, como pueden ver, se incluyeron a pacientes mayores de 16 años, se comparó contra placebo, mínimo 14 días de tratamiento y se valoró su respuesta. En total, de los 2.585 pacientes, la mejoría global de los síntomas con todos los antiespasmódicos fue mayor que contra el placebo. Cuando se comparó aquellos que tenían bromuro de pinaverio más simeticona, el efecto fue mucho mejor en aquellos pacientes que tenían simeticona al antiespasmódico solo. Y en conclusión de este estudio, pues obviamente los antiespasmódicos son mejor, como ya dijimos, que el placebo para manejar el tratamiento, no tienen efectos adversos, pero la adición de la simeticona mejoró las propiedades antiespasmódicas y la distensión abdominal de estos pacientes. El segundo estudio rápido es un estudio que también se hizo en México. La mayoría conoce a lo mejor al doctor Remestroche, al doctor Sergio Sobrino, al doctor Max Smulson, que está dentro de los fundadores de la Fundación Roma, que precisamente hace los lineamientos para el diagnóstico de las enfermedades de la interacción eje cerebro-intestino. ¿Saben qué es un vector? Rápidamente, un vector, como dice, es un punto en el espacio que puede moverse hacia cualquier punto en una dirección y que nosotros podemos medir el movimiento en tanto la dirección en el ángulo o en la longitud. Y por ejemplo, en los pacientes con síndrome de intestino irritable, si ocupamos la escala de Bristol y decimos que 1 es bolitas pegadas y el 7 es diarrea, y les hemos dado un número, los pacientes que tienen diarrea, que tienen 7, si reciben un tratamiento, deberían mejorar su vector hacia la normalidad, y los pacientes estreñidos, su vector debería de moverse al revés de ser estreñidos a tener evacuaciones mejores. Entonces, en este estudio se estudiaron 1.600 pacientes, igual bromuro de pinaverio más simeticona, se valoró la intensidad del dolor y también las alteraciones en los cambios de la evacuación y se registraron por vectores polares. Y pueden ver en estos pacientes con síndrome de intestino irritable a 4 semanas de tratamiento, en pacientes con síndrome de intestino irritable estreñimiento, este era el origen en promedio de donde estaban la mayoría de los pacientes y hacia donde se dirigió, hacia donde movió casi a evacuaciones tipo 3 después de las 4 semanas. En pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea, el origen y el inicio estaba aquí entre tipo 6, casi llegando a 7, y después de las 4 semanas y valorar a estos pacientes, llegaron casi a un subtipo 5, brincando al subtipo 4, poniéndole, si pudiéramos medir 5, 5.1, 5. Casi sería como llegar al subtipo 4. Y en los pacientes que también tipo mixto, pues igual se vio una mejoría en el patrón de sus evacuaciones. Por último, este estudio que también se publicó, como pueden ver, en el Clinical de Gastroenterology del 2019, en donde yo estoy también de coautor. Vean que la combinación de bromuro de pinaverio más simeticona para valorar el dolor abdominal y la distensión abdominal en un estudio doble ciego aleatorio. El paciente no sabía qué estaba tomando, ni el médico sabía qué era lo que le estaba dando. Por 12 semanas de duración, 285 participantes, obviamente bajo todos estos pacientes, bajo criterios de Roma 3, pueden ver que la mejoría en cuanto al dolor fue significativamente mayor que contra los que tomaron placebo. También la significancia en cuanto a la distensión abdominal fue mejor en aquellos pacientes que tomaron a las 8 semanas, a las 12 semanas bromuro de pinaverio comparado contra el placebo. En cuanto a las características de las evacuaciones, sobre todo en pacientes que tenían estreñimiento y que inicialmente estaban en evacuaciones tipo 1, a lo largo de las semanas fueron cambiando más hacia
ven aquí semana 1, semana 2, visita 1, visita 2, visita 3, fueron mejorando hacia el subtipo 4, y los pacientes que tenían síndrome de intestino irritable, predominio de diarrea, que estaban principalmente en la fase inicial, la raya continua negra, que estaban más entre 6 y 7, se movieron un poco hacia un poco más lo normal, no disminuyeron tanto la mejoría en la consistencia, pero sí se vio que estos pacientes con este subtipo tenían un menor número de evacuaciones que al inicio de las que presentaban. Entonces, la calidad de vida en todos los subtipos con el tratamiento fue mejor que con el placebo, y la seguridad en cuanto a los efectos adversos fueron similares a los del placebo. Entonces, en conclusión de este estudio, el bromuro de pinaverio más sipeticona fue superior en el manejo del dolor abdominal y la distensión. Los pacientes reportaron una mejoría más notoria, no se vio diferencia en cuanto a la calidad de vida y los efectos adversos en ninguno de estos subtipos, entonces por lo cual se demostró que el tratamiento es eficaz para el tratamiento de síndrome de intestino irritable. Si ustedes se metieran hoy a cualquiera de las inteligencias artificiales y preguntaran cuál es el estudio mexicano o a nivel mundial indexado en una revista para manejo de síndrome de intestino irritable, este es este es el único en México de este subtipo doble ciego, y también es uno de los que más se refiere a nivel mundial y está referido para manejo de síndrome de intestino irritable. Por último, ya dijimos que es un rompecabezas de 3 piezas, ya se las saben cuáles son, que obviamente, aunque el diagnóstico debe de ser clínico, también se vale en algunos casos hacer algún estudio que nos dé la seguridad de que el paciente tiene síndrome de intestino irritable. Recordar que su fisiopatología es muy variable y que por consiguiente hay muchas cuestiones involucradas, y que eso va a hacer que sea una enfermedad crónica recurrente, pero que nosotros tenemos que influir en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y hacer que puedan ser mejor o más productivos. Que la educación en su paciente es fundamental. El paciente tiene que entender que tiene una enfermedad que no se va a curar y que él tiene a lo mejor el 50% en sus manos de poder tener esa mejoría en cuanto a a seguir nuestras indicaciones y en cuanto a seguir también el tratamiento tal cual se lo indiquemos. Sabemos que los antiespasmódicos hoy es la primera línea en el manejo del dolor de estos pacientes, y que por último la combinación que les acabo de decir de bromuro de pinaverio y simeticona es efectiva para mejorar en general o en global los síntomas del síndrome de intestino irritable, teniendo un perfil de seguridad adecuado y efectos secundarios igual que el placebo. Muchas gracias. Y aquí la parte importante es que yo espero que un día no llegue su paciente y ustedes le tengan que decir eso. Decirle a su paciente: oiga, lo siento, estoy más intrigado, ya usted no tiene síndrome de intestino irritable. Ahora ya no solamente es irritable lo que tiene su paciente, ahora tiene un síndrome de intestino violento, furioso y vengativo. Gracias. Bien, en nombre del Colegio de Médicos Generales, le entregamos la constancia por su brillante participación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, es digital, perfecto. Avanza así, no, avanza arriba, abajo, ¿verdad? Sí, claro. Bien, continuando con la agenda, damos la más cordial bienvenida al doctor Jesús Merlos, quien es médico especialista